Ahora sí ya. Hola, muy buenas tardes. A nombre de la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli, les damos la bienvenida a este UPSI Webinar Series del cuatrimestre 2023. Este tipo de actividades se vienen llevando a través del Departamento de Vinculación y Excelencia A nombre de la Universitaria Universidad con el Politécnica de objetivo Cuautitlán de Izcalli, ayudar en les damos la formación bienvenida a este integral UPSI de Webinar nuestros Series del Me es cuatrimestre muy grato presentar 2023. el día de hoy a nuestra rectora, Este tipo de la maestra actividades se vienen Teresa llevando Lisset a través Martínez de... Hola, Plata, muy buenas quien nos tardes. dará la A bienvenida nombre a de la este Universidad UPSI Webinar Series Izcalli, les 2020. damos la bienvenida. Adelante, por favor, maestra. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada, ofrecer a todos una disculpa por los problemas técnicos que tuvimos, pero bueno, situaciones normales en esta situación de querer hacer todo en vivo. Y bueno, agradecerles a nuestros estudiantes y a nuestros docentes que hoy nos acompañan, el que puedan acompañarnos en estos momentos en este tema que podrá ser como un tanto de cuestionarnos por qué oratoria. El objetivo que queremos llevar a cabo con este webinar es precisamente generar entre nuestros estudiantes estas habilidades que requieren, porque al final del camino, cuando nos enfrentamos al mercado laboral, tendremos que exponernos a una situación de hablar en público o en un momento determinado hablar inclusive con nuestros futuros jefes y saber cuáles son las habilidades que tenemos que tener en el lenguaje para poder expresarnos de una manera correcta, fluida y de manera profesional. Por eso es muy importante conocer todas las ventajas de la oratoria, no solamente como una práctica y un ejercicio, como lo verán a lo largo de esta webinar a través de nuestra exponente, a la cual le doy la bienvenida y le agradezco mucho su participación, a la doctora Bárbara, que precisamente ella fue concursante de oratoria en su momento y ganadora, como ya lo veremos en la semblanza, del Premio Estatal de Oratoria, y verán que no la oratoria solamente va dedicada a ciertas áreas de las ciencias sociales, sino es una habilidad que tenemos que desarrollar a lo largo de nuestras vidas para podernos expresar de la mejor manera. Ese es el objetivo que queremos en esta primera serie de webinars que comenzamos el día de hoy, y agradecerles a toda nuestra comunidad universitaria su participación, como siempre, muy atenta, muy amable, y decirles que esto es uno de los objetivos que tenemos dentro de la educación de calidad que encabezada en el Estado de México por el gobernador, el licenciado Alfredo del Mazo Maza, por nuestro secretario Gerardo Monroy y nuestra subsecretaria Maribel Góngora, que también están muy al pendiente de que todos estos eventos sean impulsados y para fortalecer la educación dentro del Estado de México. Espero que sea de su agrado. Realmente tenemos una ponente de calidad que ya les platicará toda la historia. Y bueno, también docente en otra de las instituciones aquí en el Estado de México. Entonces, perfectamente sensible al tema de oratoria para profesionistas, que es el objetivo de este webinar. Muchísimas gracias, doctora Bárbara, por su participación, por su entusiasmo, y bienvenidos a todos y a todas a este primer webinar de este cuatrimestre 2023. Muchísimas gracias y dejo y cedo micrófonos a la doctora Bárbara. Muchas gracias, maestra. Antes de dar inicio con la presentación de la doctora Bárbara, leeré rápidamente su semblanza. Ella de profesión, de licenciatura, es maestra normalista. Actualmente es doctora en educación. Como bien comentó, ha sido docente frente a grupo y también directora. Actualmente es regidora en el Ayuntamiento de Tianguistenco, en el Estado de México, y ha sido campeona estatal de oratoria en diferentes certámenes dentro del magisterio estatal y en otros tipos de concursos. La verdad es que es una gran ponente. Su tema el día de hoy es nueva oratoria para profesionistas, y ya sin más preámbulo y dando parte a que sigamos con el orden del día, cedo el micrófono a nuestra ponente, la doctora Bárbara Ortega. Adelante, por favor, doctora. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es para mí un gusto el poder compartir el día de hoy una forma de vida que ha sido muy especial para mí. Agradezco la posibilidad que me da la rectora de poder estar en este espacio conviviendo con jóvenes profesionistas que han de entender a la oratoria como una herramienta que les permita abrir cuantas puertas ellos estén dispuestos.
Sin más preámbulo, damos inicio a nueva oratoria para profesionistas, que será, espero para todos ustedes, una oportunidad de reconciliarse con el habla y de hacer a un lado aquella oratoria que consideramos de concurso, de discurso, de convencer al otro y hacerla su mejor aliada para poder tener herramientas que les permitan trascender en su vida. Siguiente, por favor. Para dar sentido a esta charla, tengo una pregunta muy especial. ¿Por qué la oratoria? Decía la rectora, vamos más allá de lo que consideramos en el discurso. Hay que pensar cuántas veces al día me comunico. Desde el momento en el que ustedes se despiertan, están comunicando, están texteando y están transmitiendo las ideas, lo importante del día a día. Pero todo ello de lo que comunicamos convence. Y ahí viene otra pregunta. ¿Cuántas veces debo transmitir una idea para que ésta convenza? Que tenga la fuerza suficiente para lograr que el otro, el que me escucha, haga lo que yo le estoy pidiendo. Para conseguir ese permiso que tanto espero, para conseguir ese trabajo, para que ella o él acepten ser mi pareja, para poder tener a esa aliada que quiero. ¿Convencen mis ideas? ¿Realmente lo que estoy diciendo y quien me está escuchando detrás de la pantalla o frente a mí tiene la certeza de que lo que digo lo transforma? Y ahí quiero compartirles una historia de por qué es tan importante para los profesionistas esta práctica. Terminando un foro en Tianguistenco, los docentes del Tecnológico de Estudios Superiores nos compartían que sus alumnos eran muy superiores a alumnos de diferentes instituciones, específicamente de corte privado, en concursos, que cada uno de los proyectos que motivaban, que tenían los alumnos del Tecnológico de Tianguistenco, superaba las expectativas en dinámica, en innovación. Sin embargo, al hacer el seguimiento de egresados, muchos de ellos que habían vencido a los contrarios se encontraban en puestos operativos, mientras que los otros, que habían sido los perdedores, estaban en puestos de dirección de mando. ¿Qué hacía esa diferencia? ¿Por qué los compañeros que ganaban en los concursos, que tenían los mejores resultados, no eran capaces de estar en puestos de mando, en puestos de dirección? Y ahí viene una diferencia con la que nos vamos a enfrentar toda la vida: las habilidades duras y las habilidades blandas. Por favor. Las habilidades duras, según Odalis Marrero, son todos los conocimientos técnicos o competencias profesionales que nos permiten desempeñar de forma óptima nuestro trabajo. Es decir, los conocimientos que ustedes tienen en sus clases, las técnicas, las herramientas con las cuales se están formando y que a lo largo de la vida escolar son a las que mayor peso le hemos dado. El saber escribir, el saber hablar, el saber responder la ecuación forman parte de las habilidades duras. Por su parte, las habilidades blandas son aquella posibilidad que tenemos para poder convivir con los demás. El que sigue, por favor. Permiten el desarrollo integral de las personas y nos hacen entender que no basta solo el conocimiento que tenemos, que es necesario complementar toda nuestra formación para poder así comunicarnos, tener control, confianza en sí mismo. Luego, entonces, en el Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco estaban apostando por una formación en habilidades duras, que es muy importante, pero descuidando las habilidades blandas. Por tanto, sus egresados eran incapaces de ir a solicitar trabajo y exigir el puesto acorde a lo que ellos sabían hacer, a lo que se habían formado, porque estaban acostumbrados a responder, a trabajar, pero no a socializar. Y es ahí que en esta idea la rectora hace este tipo de pláticas donde formalicemos y entendamos la importancia de apostar por habilidades blandas como una forma de vida que transforma nuestro hacer. Siguiente. Sara Sánchez establece 20 habilidades blandas que van a ser las más importantes y que van a ir determinando poco a poco nuestro actuar. La creatividad para poder afrontar cada uno de los desafíos, la innovación para diseñar diferentes tipos de camino y dar solución a los problemas, el pensamiento crítico, cómo ante una situación soy capaz de reflexionar y analizar las diferentes posibilidades,
la resolución de problemas a las cuales día a día se enfrenta el ser humano, y esos problemas, si vamos, no es específicamente cómo lo resuelvo, sino cómo pongo todas las herramientas con las que cuento para poder llegar a esa solución. El trabajo en equipo que va establecido y relacionado con la comunicación, la colaboración, la comunicación efectiva, la capacidad de sociabilización, de concentración, y ahí perdí un poquito, la capacidad de concentración, de colaboración, la capacidad de organización, la fuerza de voluntad y esfuerzo sin importar las condiciones, la flexibilidad de pensamiento y bueno, esta realidad que hoy estamos viviendo, esta forma de tener esta ponencia es parte de la flexibilidad y adaptabilidad en el contexto. La iniciativa que toman los profesionales una vez que están dentro de un cargo para poder resolver problemas, la autonomía sin esperar que les den las acciones que hacer y ellos puedan resolverlas, la sociabilidad con sus pares, la competencia intercultural que les permite tomar lo mejor de cada una de las culturas y nutrirlo, la productividad en su trabajo, qué tan productivos somos en lo que hacemos, el liderazgo para asumir cualquier proyecto, la responsabilidad y la inteligencia emocional. Me centro específicamente en la habilidad blanda que estamos viendo el día de hoy, que es la capacidad de comunicación efectiva. ¿Qué tanto podemos comunicarnos con el otro? Y lo que estamos diciendo con el otro se transforma en una nueva forma de relacionarnos. Siguiente, por favor. La que sigue. En ese entendimiento, bueno, las habilidades blandas se tienen que ir trabajando a la misma que las habilidades duras y en el ranking de habilidades blandas, según los empleadores, lo que ustedes se van a enfrentar una vez que ingresen es que ellos priorizan la honestidad y la integridad y en segundo lugar, la comunicación efectiva. Sin embargo, este segundo lugar centra todas las demás porque si bien es cierto, me están acusando de algo que yo no hice, si no tengo la capacidad de transmitirle al otro que yo no lo hice y de defenderme, pues quedaré fuera de ello. El pensamiento crítico y el trabajo en equipo. Los tres aspectos están relacionados con la capacidad que yo tengo de a mi interlocutor transmitirle mi idea y de poder transformar lo que me rodea, porque eso es la palabra. Siguiente. Por tanto, una vez que vemos la importancia de la comunicación efectiva como una habilidad blanda y como una herramienta que vamos a utilizar a lo largo de nuestra vida, la oratoria se convierte en una asignatura pendiente. ¿Por qué la oratoria? Pues porque es la manera en que nos vamos a comunicar con el otro. Y nos encontramos que estudiantes de educación superior tienen el reto de hablar en público. La dificultad para respirar, la preocupación, la taquicardia, la sudoración, la tensión muscular, la voz entrecortada y el temblor. ¿De qué dependerá? Bueno, pues es que desde educación básica no tenemos esta formación. La exposición parece ser el trabajo final y cuando lo hacemos no tenemos una preparación previa. Por tanto, hablar en público nos somete a un escrutinio de lo que estamos haciendo, de lo que pensamos y eso nos provoca inseguridad que se manifiesta en nuestro cuerpo. La dificultad para transmitir el mensaje es otra pendiente que tenemos. Sé lo que quiero decir, sé cuáles son mis ideas, pero no sé cómo hacerlo. Esto regularmente nos ha pasado en alguna discusión, que una vez que termina tenemos el listado de argumentos que debimos decirle y que sabíamos que teníamos que decir, pero que no lo hicimos, porque tenemos esa dificultad de transmitir el mensaje. Y la importancia de comunicar. ¿Qué es la diferencia de lo que estoy diciendo y por qué es importante comunicar? Esto lo vemos desde educación preescolar, cuando el estudiante no sabe decir qué es lo que le pasa. O nosotros, a los 18, 25 años, ¿qué tienes? No sé. ¿Qué sientes? No lo sé, no sé qué me pasa. Por tanto, la oratoria que me permite transmitir lo que siento me va a ayudar a mejorar la condición que tengo, me va a ayudar a mejorar esa parte con la que me he desarrollado y va a poder regular mis emociones. ¿Qué tengo? Tengo coraje porque lo que me hiciste me provocó esto. Mejoran las habilidades sociales al poder comunicarme con mi entorno, con mis compañeros y el pensamiento crítico al analizar
lo que estoy pensando y lo que estoy diciendo. Siguiente, por favor. Siendo así y viendo la importancia de la oratoria como asignatura pendiente, entonces, ¿qué es la oratoria? Es tan importante. Bueno, Platón establecía que era ganarse la voluntad humana a través de la palabra. El otro, a través de mi dicho, podría sumarse a mi causa. Me ganaba su voluntad y su pensamiento. Aristóteles establecía que era la capacidad de, llegado el caso, elegir según las circunstancias el método más adecuado con el fin de convencer al contrario. El contrario tenía que sumarse a lo que yo estaba diciendo, pero tenemos que ver que es una capacidad de elegir en las posibilidades. Hoy, en la actualidad, establecemos a la oratoria como el arte de hablar con elocuencia con el fin de persuadir al público, de convencer al que me esté escuchando. Pero este arte, y lo pongo con especial énfasis, tiene que ver con un producto artesanal que es el pensamiento y el discurso. Tenemos que convencer y tenemos que transformar. Se convierte en un instrumento para abrir diferentes puertas, para abrir oportunidades y cambios en cada una de las personas. Un instrumento que para ustedes como profesionistas les va a permitir establecer qué es lo que quieren, cómo lo quieren y cuándo lo quieren. Para los que nos dedicamos a la oratoria, es una forma de vida. Les comparto que yo inicié a los 6 años. En la educación primaria, cuando preguntaron quién quiere ser maestra de ceremonias, y yo levanté la mano. A los 10 años gané mi primer concurso, la cantidad de 5,000 pesos en Tianguistenco. En ese momento creo que no era tan consciente de cuánto representaba esa cantidad, y a lo largo de la vida me he ido formando oratoria, el concurso, en la oratoria política y en la oratoria como forma de vida. Este camino me ha permitido conocer a personas maravillosas y estar el día de hoy compartiendo con todos ustedes. Por tanto, la oratoria no es una asignatura que se vea solamente en un día o que tenga fin. Es algo que vamos a estar en constante práctica, en constante mejoramiento, y que va a ser parte de nosotros en el día a día. Siguiente. La historia de la oratoria. Si entendemos que la oratoria va a ser comunicar con elocuencia y convencer al otro de sumarse en mi causa, entonces, a la par de la humanidad, existe una necesidad de comunicar. Sin embargo, el origen más importante que reconocemos es cuando Cicerón afirma en su obra que su nacimiento está en Sicilia en el siglo V a.C. Grecia se convierte en un lugar ideal para los oradores, que otorgaba cierto nivel social y político, y hay algo muy especial, no era para todos. Aquel que usara la palabra debía tener el conocimiento, tenía consideraciones precisas para poder estar en el centro de la ciudad y hablar con todos los demás, porque transmitía el ideario. Entonces, el orador se convertía necesariamente en una persona culta. A lo largo de la historia, podemos ver el relato de Demóstenes, que es de los claves para los oradores, una persona que tenía dificultad en dicción y que su amor a la palabra hace que lo supere y que transforme. Marco Tulio Cicerón. En México tenemos oradores que han marcado el antes y el después y que nos permiten tener una amplia gama de posibilidades de ver qué tipo de oratoria queremos. Sin embargo, la oratoria en la que nos debemos centrar es en aquello que conocemos y cómo queremos transmitir lo que conocemos y lo que deseamos. Siguiente, por favor. Aquí vienen los tipos de oratoria, la política que vemos cada 3 o 6 años, a través del cual pedimos el voto, pero la política también va más allá, ¿eh? Levantar la voz para defender las causas, para entender los movimientos sociales, para hacer a la ciudadanía participativa. La parlamentaria, donde nuestros diputados hacen uso de la tribuna para reforzar, para ver de qué manera van a salvaguardar a la ciudadanía. La forense, que tiene que ver con la aplicación de leyes. La religiosa, que definitivamente cada vez que nosotros asistimos a un templo, bueno, estamos escuchando un sermón y un tipo de mensaje que transmite el cambiar
la forma de comunicarse, de conducirse de aquellos que la están escuchando. La pedagógica, realmente muchos de nosotros tenemos maestros que probablemente de lo que nos dicen, lo que más recordamos es la manera en que transmiten sus historias. Entonces, cada vez que estamos dentro de una clase, pues el maestro hace uso de la palabra para poder llegar a cada uno de sus alumnos y de esa manera transformar la forma en la que se relaciona. Y la social, que es día a día en la que nosotros nos desempeñamos, que permite asumir la realidad de la sociedad y en la cual nosotros tenemos que participar profundamente. ¿Qué tipo de oratoria han utilizado algunos de ustedes? Bueno, esa es una reflexión, pero sin duda alguna todas se van interrelacionando porque tienen que ver con la capacidad del habla, con la capacidad de escuchar, de ser escuchado y de que nuestra palabra tenga tanta fuerza que transforme la realidad. Siguiente. El orador, dice Marcela Gastelu, que el orador debe ser necesariamente un buen pensador. Y desde la idea de que nadie puede dar lo que no tiene, si no pensamos bien y reflexionamos lo que estamos analizando, pues lo que vamos a decir no va a tener estructura. Cuida cómo decir cuida qué decir y cómo decirlo. Hay un dicho, no me gusta, o sea, no hay problema en lo que me dices, sino la manera en cómo me lo dices. Y por eso el orador es elocuente y busca la manera de estructurar el mensaje para que el que le esté escuchando entienda la importancia de este. Informa, porque esa es una de las necesidades que hoy tenemos. Cuando en medio de una sociedad que tiene al alcance tanta información, pero no tanta información, pero no toda ella con la capacidad de poder llegar al otro y de serle útil. Entonces el orador debe de informar y debe de dar datos que le sean útiles al que lo esté escuchando. Y practica. ¿Acaba la oratoria en algún momento? ¿En algún momento podemos decir que somos oradores consagrados? No. Yo creo que siempre vamos a estar practicando y siempre habrá un discurso más retador que otro. Siempre habrá una oportunidad de dar las palabras necesarias en el sentido correcto y hacerlas que aquel que nos esté escuchando nos recuerde. Debemos entender que cada vez las personas tienen una capacidad reducida de atención. Si podemos utilizar nuestra palabra para que algo de lo que digamos quede en su forma de actuar, entonces el objetivo estará cumplido. Siguiente. El orador, por tanto, es inteligente, debe conocer diferente información, debe estar en constante preparación, es congruente, porque no asumo una persona que esté diciendo un mensaje en el que no cree, y es coherente, porque aquello que está diciendo tiene que verse reflejado en lo que está haciendo. Yo he preparado a lo largo de mi vida diferentes personas que tienen que decir discursos, que tienen que participar en concursos, pero si no creen y si no son congruentes en lo que están diciendo, pues la palabra se vuelve vacía, la palabra no tiene eco. La oratoria, les decía, comunica, permite a diferentes personas unirse en un mismo mensaje y entender la importancia de la palabra. Educa, tiene un carácter educador muy importante porque nos va a permitir transformar la manera en que nos relacionamos y compartimos con los demás. Asumes la importancia de lo que tú tienes, compartírselos a los demás para que ellos transformen su pensamiento y transformen, lo digo nuevamente, la realidad en la que viven. Cada uno de nosotros sabemos cuál es el contexto por el que nos hemos ido formando, cuáles han sido los retos que nos han permitido llegar el día de hoy a donde estamos. ¿Qué vamos a hacer para que mi experiencia le sirva al otro para transformar su hacer? Siguiente. Entonces, cada vez que el orador hace uso de la palabra, pues va a transmitir un mensaje. Álvaro Gordoa establece que el mensaje tiene que tener la capacidad de quedarse en la persona que lo esté escuchando. Que de lo que escuchamos, recordamos solamente el 2%. Es decir, de esta plática que hoy estamos teniendo, aspiro a que recuerden por lo menos el 10% y que es que la oratoria puede transformar su vida y puede significar para ustedes conseguir el trabajo de su vida. Álvaro Gordoa dice que primero hay que pensar en el mensaje, el objetivo. ¿Qué quiero lograr?
Si me voy a centrar a una entrevista de trabajo, ¿qué quiero lograr? El trabajo. Hoy, Bárbara, ¿qué quiere lograr con ustedes? Que entiendan la importancia de la oratoria para su día a día. El tema, ¿de qué voy a hablar? ¿De mi experiencia? ¿De mi capacidad? ¿Voy a hablar de la innovación tecnológica? ¿Voy a hablar del COVID? ¿Voy a hablar de la importancia de la oratoria? Eso debe ir acompañado de un profundo conocimiento y una preparación. Si bien es cierto que la oratoria es improvisación, no significa que vamos a hablar de un tema que no conozcamos, sino que el tema debe tener la posibilidad de estarnos cultivando en él. Por eso el orador es inteligente y es buen pensador. Y la audiencia, ¿a quién le voy a hablar? No es lo mismo establecer la comunicación con niños de 10, 12 años, con el contexto urbano, con el contexto rural. Es importante entender y adaptarnos a las personas con las que les estamos hablando para que de esa manera nuestro mensaje tenga un eco aún mayor. Porque debemos cuidar específicamente el auditorio al que le hablamos. ¿De qué manera le estamos hablando? Para que sea entendible. Si no, pues van a ser palabras al viento y hasta en algún momento puede ser muy estéril los 3, 5, 10 minutos que estemos hablando. Siguiente. La presentación de ese mismo mensaje y entendido que lo máximo que tenemos de atención son de 6 a 5 minutos, en las charlas más grandes 18 minutos, de ahí los TED que muchos de ustedes seguramente ya escucharon, es lo máximo que tenemos de atención, debe ser sencilla para que pueda ser entendida. Debe tener el conocimiento del tema del que estamos hablando porque nos preparamos para ello. Debe ser breve, no vamos a tener media hora donde vamos a estar hablando sin sentido. Debe tener un orden establecido. Marcela Gastelo también habla de un método histórico del pasado, presente y futuro. Porque si nosotros estamos en una entrevista de trabajo y empezamos diciendo, bueno, yo tengo grandes aspiraciones, pero yo la conocí hace 8 años esta empresa y entonces ya le dije que aquí hice mis prácticas, pues no tenemos un orden establecido que permita al individuo poder compartir realmente su experiencia y que le dé sentido a lo que está haciendo. Debe tener una organización en la presentación de cómo vamos a ir, de dónde vamos a ir, de verdad preocuparnos por entender y utilizar la palabra como una herramienta de cambio. Y una convicción. Una persona que admiro mucho decía que el no ya lo tenemos y que habremos de trabajar por el sí. Y eso es cierto. Debemos ir con la convicción de lograr nuestro objetivo y de trabajar en lo que estamos haciendo y de entender y creer en lo que estamos diciendo. Si no lo hacemos de esta manera, entonces nuestro discurso es muy vago. Ahí también deben entender que en la vida va a haber muchas oportunidades y si no estamos preparados para hablar con la persona correcta, se nos esfuma. Una persona que acaba de representar a toda su generación, más de 1,000 docentes en formación, sentada al lado de la persona que firmaba los nombramientos. Y entonces le dicen, oye, ¿dónde quieres trabajar? La respuesta fue, donde me toque. Seguramente ahora, en este presente, ya hay muchos discursos que se pudieron haber hecho, pero en ese momento no se tenía, no se contaba con esa realidad y entonces se esfuman las oportunidades. Por eso ustedes día a día deben trabajar en la manera en que se comunican con el otro y estar dispuestos a aprovechar todas las oportunidades que el mundo, que la vida, que la escuela les pueda dar. Porque si están frente a la rectora y no son capaces de hacer una solicitud con seguridad, entonces quedará vacío y no podrán lograr su objetivo. Por eso deben estar convencidos de lo que van a hablar, convencidos de cómo lo van a decir y convencidos de que pueden hacerlo. Parte de la seguridad de sí mismo y de asumirse como capaces de transformar, como capaces de hablar, como aguerridos y amantes de la palabra. Siguiente. Ahora entendido que la oratoria va a tener características específicas de nuestra comunicación, vamos a ver cómo el profesionista la puede asumir. Ustedes tienen que ver que si bien la voz, que es una de las partes más importantes de la oratoria y que en algún momento podremos trabajar con ejercicios específicos, la modulación de la misma,
el volumen, la entonación, son fundamentales. Es importante que hoy, con el poco tiempo que tenemos para captar la atención del otro, seamos capaces de aprovecharlo al máximo. Por eso el primer paso es captar la atención del que me está escuchando. Porque si está con un celular al lado, porque si ya está poniendo atención en otra cosa, vamos a captar su atención, captar su mirada y poner toda su concentración en lo que yo digo. Asumir una necesidad, crear una necesidad. ¿Por qué soy importante en este trabajo? ¿Por qué me necesitan a mí y no al de al lado y no al de la otra escuela? ¿Por qué yo sí puedo? Presentar la solución a esa necesidad. Bueno, me necesitas a mí porque yo tengo esta solución que va a permitir hacer a tu empresa, a tu centro de trabajo mucho más rentable. Capaz de despertar la imaginación, que la persona con la que ya captaste la atención esté imaginando tu solución como posible. Cuando nosotros logramos hacer que el otro imagine, que el otro empiece a diseñar en su mente esa representación visual, entonces podremos lograr y transformar lo que estamos haciendo. Estamos más cerca de lograr nuestro objetivo de comunicación. Llamar a la acción. Es decir, hoy estamos aquí, ¿cómo vamos a hacer que este trabajo que yo tenga logre transformar la realidad de los que están al lado? ¿Cómo vamos a hacer para que nuestra forma de vida, para que nuestro ser, para que yo sea pieza clave en este espacio? ¿Cómo hoy voy a hacer para que ustedes entiendan que la oratoria no es el discurso detrás de la palestra con un micrófono a voz alta? Que la oratoria es la manera en que cada día nos comunicamos con la que nos está escuchando, con el que nos está escuchando. Que la oratoria nos permite entender que la forma en la que pienso es la que estoy representando y entonces debo de cultivarme para poder hacer que más personas entiendan mi mensaje. Siguiente. Y es entender que cada vez que ustedes están en comunicación con el otro, en comunicación con la otra, deciden las palabras que acompañen sus días. Deciden de qué manera lo que están hablando tiene que transformar el comportamiento del otro. Logra hacer eco en el que los está escuchando. El discurso que marque su vida y las oportunidades que obtengan a través de la oratoria depende de ustedes, de nadie más. Depende de la formación que tengan y del amor que asuman por la palabra. La oratoria es un arte que se practica todos los días y seguramente el orador más experimentado ha de ser aquel que les vendió aquella cosa que no utilizan, pero que hace de la palabra la herramienta para transformar su día a día. Hoy, ante estos retos que se nos presentan a todos nosotros en nuestros diferentes campos de acción, hacer de la oratoria una forma de vida representa un acto liberador. Les decía que la oratoria es congruente, que la oratoria es coherente, porque la palabra no se vende, la palabra representa los ideales y en lo que yo creo. Y ustedes, cada vez que hablan, representan en lo que ustedes creen y lo que ustedes son. Por eso, cultivarnos en ella y hacer de la oratoria una forma de vida representa un acto liberador y un acto revolucionario. Porque aquel que piensa, aquel que es capaz de ser un buen pensador, de cultivarse, no va a estar sometido a lo que el otro dice. Va a ser capaz de establecer su postura y de ir por aquello que necesita. Siguiente. Les agradezco mucho este espacio, esta posibilidad de tener esta participación y de entender que para aquellos que aman la palabra y para aquellos que no han tenido el acercamiento por el contexto, siempre hay oportunidad para empezar a hacer uso de la palabra y de cultivar este arte que fortalece el alma y dignifica el espíritu. Agradezco la invitación de la rectora, del licenciado Pepe Cureño y todo el equipo de la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli por hacer estos espacios que van más allá de la formación de sus estudiantes, que hablan de una educación integral que les permita desenvolverse en cualquier ámbito de su día a día. Pues muchas gracias, doctora. La verdad es que fue una excelente ponencia. La verdad es que es muy importante que entendamos como profesionistas o como futuros profesionistas de las ingenierías que impartimos en la universidad, que es una herramienta blanda que van a utilizar para toda su vida, que debemos de dejar mitos y falsas creencias
donde entendemos que la oratoria solo es para ganar discursos, para ganar concursos, certámenes o declamar, ¿no? Realmente es una mala concepción. Sin embargo, qué bueno que nos ayudaste a aclarar esas cosas. Por aquí daré paso a leer algunos comentarios. Te mandaron muchísimos saludos. Ahí creo que traías porra. La primera pregunta nos la hace Miguel Ángel López. Él nos pregunta lo siguiente: ¿habrá un código de vestimenta al hacer alguna presentación? Bueno, ahí en el código de vestimenta debemos ir básicamente en lo que les decía el mensaje y en la organización. ¿A qué público le voy a hablar? Dependiendo del público al que le vaya a hablar, será mi código de vestimenta. Si yo voy a una comunidad, en el caso de mi práctica, si yo voy a una comunidad y voy perfectamente con el vestido de noche, ¿será adecuado? Tenemos que entender que la oratoria de concurso, bueno, sí tiene un código de vestimenta muy establecido, que es la formalidad, los tonos de color, pero que son oscuros, y la personas con las que he tenido la posibilidad de trabajar, siempre les hago la recomendación de que vaya en aquello que son. Si nosotros tratamos de disfrazarnos, entonces desde ahí va la primera incomodidad, porque no soy esto, porque la ropa habla de quien yo soy también, es otra forma en la que nos relacionamos. Y entonces, si no creo en lo que llevo puesto, difícilmente lo que estoy diciendo va a tener coherencia. Gracias. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta nos la hace Sandra Ramírez. Ella pregunta lo siguiente: ¿qué técnicas podemos utilizar para el control de nervios o ansiedad al momento de realizar una presentación? Bueno, el control de nervios es algo que yo creo que hasta la persona que está más capacitada que orador de tiempos modernos, Barack Obama, pues tiene. ¿Qué hacemos? La respiración, la técnica de la respiración que personalmente me ha ayudado a lo largo de mi trayecto, que es concentrarme, respirar en 8 de inhalación, 8 de espera, 8 de exhalación. Y lo que nos va a dar la confianza fundamental es el conocimiento del tema. ¿Cuándo dudas? Pues cuando no conoces, cuando nosotros estamos ahí creyendo que no somos capaces de hacerlo. Si tenemos la confianza en que lo podemos lograr, si nos hemos preparado con anticipación, si hemos organizado nuestra presentación, poco a poco esas dudas y esa desconfianza se va minimizando. Sí creo en el tema de respirar, de enfocarnos, de recordar por qué estamos ahí y cuál es nuestro objetivo. Cuando uno tiene el objetivo centrado, entonces tienes toda la determinación de lograrlo y entiendes que la palabra es la herramienta por la cual lo vas a lograr. Por eso hay que tener bien claro por qué estoy aquí, por qué estoy hablando, cuál es la funcionalidad de lo que estoy haciendo. En la oratoria de concurso, pues porque quiero ganar. En la oratoria del día a día del político, porque quiero obtener el voto. Ustedes cuando se relacionen para conseguir un trabajo, pues porque quiero conseguir el trabajo. Si tenemos claro nuestro objetivo, entonces nos vamos a acercar y nos vamos a liberar de esos miedos con los que nos hemos ido formando y que les decía en la exposición, pues tienen que ver con nuestro alejamiento en la formación de la expresión oral, donde no nos forman para ello, donde la exposición es nuestro acercamiento, pero que a veces los mismos docentes pues nos mandan, ¿no? Hay que exponer, pero no nos dicen cómo. Entonces hay que irnos formando poco a poco y esos miedos y ese nerviosismo van desapareciendo. Gracias. Perfecto, muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta nos la hace Fernanda Cortés. Ella pregunta lo siguiente: ahora, en clases en línea, ¿cómo puedo practicar ser un buen orador siendo empático con los demás? Fernanda, ahora en clases en línea ponemos nuestras habilidades blandas al tope en la práctica de las mismas. ¿Cómo ser empático? Pues bueno, la oratoria nos permite entender cuál es la realidad de todos y el conocimiento. Yo creo que algo de lo que más nos permite asumir que el otro es diferente es la palabra. Debes, pues ahora, entender que los tiempos y el captar la atención del que está detrás de la pantalla tiene que ser muy rápido y tiene que ser una idea concreta y sencilla. Hay que entender que hay personas que se la pasan 5 horas sentadas. ¿Van a esperar una participación de 10 minutos de mi compañero? Pues no, probablemente te van a perder el hilo.
Por eso en estas clases en línea hay que ser cada vez más concretos, más concisos y con un mensaje contundente. Por eso hay que pensar lo que decimos, decirlo y respetar las condiciones del que nos esté escuchando, porque tus condiciones difieren mucho de las que están alrededor. Gracias. Perfecto, doctora. La siguiente pregunta nos las hace Ian Diego Alemán. Él pregunta lo siguiente: ¿qué tan importante es la oratoria en la vida social? Diego, es la manera en que te comunicas todos los días. Vas y hablas con una persona, estás transmitiendo tu mensaje, estás tratando de convencerlo, pero si no lo haces con elocuencia, entonces, ¿cómo vas a lograr tu objetivo? La misma plática de hoy versa sobre eso, que no es un elemento que utilices esporádicamente, que es una herramienta que utilizas todos los días y que la manera en que te comunicas habla de quién eres, de tu pensamiento. Entonces, haz de la oratoria una herramienta que te permita transformar tu hacer y una herramienta que te acerque a tus objetivos. Utilízala día a día, no pensando que va a ser el discurso elaborado por eso no les puse las partes del discurso. Si en algún momento vamos a un discurso elaborado, bueno, pues la introducción, el planteamiento, el exordio, el cierre con el volumen de voz, pero ya estamos en una oratoria que necesita comunicar y social, pues cada día tus experiencias las compartes. ¿De qué manera quieres que se recuerden esas experiencias? ¿Cuál es el sentido de compartirlas? Y si lo hacemos para que el otro se transforme, para que el otro entienda lo que estás viviendo, pues estarás cumpliendo tu propósito comunicativo. Gracias. Perfecto, doctora. La siguiente, bueno, te manda saludos Roberto Miramontes. La siguiente, escribe Nicte Abadiano. Si sufro constantemente ataques de pánico, ¿cómo puedo hacer que mis profesores entiendan o cómo puedo expresar lo que me sucede mientras tengo el ataque o bien cómo puedo controlar el ataque? Nicte, respirando y entendiendo que estás transmitiendo algo que conoces. Creo que es una cuestión de habilidad blanda, que es la inteligencia emocional y el conocimiento que tú tienes sobre ti, sobre tu posibilidad. Si crees que es una práctica diaria con tus maestros, bueno, pues elabora tu ficha, tu participación y empieza siendo el orador lector, aquella persona que es muy buena leyendo. Prepara tu participación con anticipación, ten bien claro el mensaje y a partir de ellos, tus profesores poco a poco van a ir entendiendo tu situación y tú vas a ir teniendo más soltura en el hacer. Es una primera práctica, es lo que nos pasa a los que empezamos leyendo nuestro discurso, después ya no lo necesitamos, después tenemos el tema ahí en el momento y lo desenvolvemos. Pero hoy, por ejemplo, yo que todavía soy muy nerviosa, pues preparo mis fichas para que me vayan guiando en lo que quiero decir y en cómo quiero decir. Perfecto, doctora. La siguiente pregunta nos la hace María Pinto. Ella dice lo siguiente: buenas tardes, doctora. Muchas gracias por su información. ¿Podría comentarnos, en su experiencia, cómo podemos transmitir nuestras emociones a la hora de hablar en público? ¿Será necesario el uso de gestos, ademanes, sonrisa, etcétera? Claro que sí. Todo lo que nosotros compartimos, lo que más recuerdas es la manera en cómo lo compartes. Entonces, en mi experiencia, lo que ha permitido que el discurso que yo esté diciendo tenga mayor impacto es cómo lo digo, cómo mis manos se mueven, cómo mi gesticulación forma parte del todo. Imagínense que estamos hablando y narrando de un tema que nos lastima a todos nosotros, la delincuencia, que muchos de ustedes han estado expuestos a ella. Y lo digo, pues, con los brazos cruzados, con cara desencajada, ¿va a tener el mismo impacto? A que si hablo de la delincuencia como un tema que nos lastima y que nos está lesionando a cada uno de nosotros día a día, que nos expone. Entonces, tenemos que ver que mucho de lo que decimos, y también Álvaro Gordoa en su libro El método de habla establece, es que la comunicación no verbal y en nuestro día a día es fundamental para transmitir nuestra idea. Así que acompáñense de ellas, de sonrisos, de gestos, pero que tengan sentido. No se trata del gesto por el gesto. El gesto que dé fuerza a lo que estoy
comentando. Gracias. Perfecto, doctora. El siguiente comentario nos lo hace el profesor Eduardo Castellanos. Él comenta: felicitaciones a la universidad por esas interesantes ponencias. El tema es muy enriquecedor para todos los estudiantes para aprender a manejar mejor su branding personal, sus relaciones públicas y su comunicación. Muchas gracias, Subsi. El siguiente comentario lo hace Miguel Leitz, my friends. Él comenta lo siguiente: muy buena ponencia, esos temas ayudan a nuestros estudiantes a tener más confianza entre ellos y poder expresar mejor sus conocimientos en un debate. La siguiente, ahora sí es pregunta, nos la hace Rocío Martínez. Ella pregunta lo siguiente: ¿el lenguaje corporal es importante para la oratoria? El lenguaje corporal es importante para la oratoria y para nuestro día a día, porque habla de lo que nosotros somos y de lo que en nosotros creemos. No es lo mismo la persona que está desencajada, sin la emoción de estar, lo vemos en nuestro día a día, en nuestra relación mamá-hijo, en las relaciones familiares, en las relaciones sentimentales. ¿De qué manera me relaciono con el otro y cómo espero que me reciba? Si llevo una gran sorpresa y me quedo sin responder, ¿qué espero del otro? Hay que trabajar, es parte del día a día de cómo vamos expresando lo que nosotros sentimos y de apoyar a nuestro cuerpo, nuestra expresión no verbal, para que tenga ese sustento. Yo creo que también a lo largo del tiempo las tecnologías han hecho que reduzcamos nuestra manera de relacionarnos y de cómo decirlos, porque ahora pues enviamos un emoji que manda la sonrisa, pero no somos capaces de dar la sonrisa cuando vemos a la persona. Entonces, hay que hacer la diferencia siendo capaces de utilizar nuestro lenguaje no verbal para ratificar lo que estamos diciendo. Gracias. Perfecto, doctora. Siguiente pregunta nos la hace Ivana Sosa. Ella pregunta lo siguiente: ¿hay alguna técnica para poder entrenar la palabra y así poder tener mejor comunicación? La lectura, Ivana, o sea, hay que nosotros leer e imaginar. Por eso lo ponían que el orador practica. Si nosotros empezamos a escribir, porque también es parte de los que, de decir el discurso, estaremos más acercados. Yo lo que he hecho desde mi experiencia es que me pongo los temas, les decía, la delincuencia, el voto femenino, el día de la erradicación de la violencia contra la mujer, y entonces empiezo a practicar cómo lo diría. También hago escenarios de donde me voy a presentar, por ejemplo, el día de hoy pues va después de una práctica. Hay técnicas que nos permiten de la respiración, de la dicción, de la estructura del discurso, pero como nosotros estamos hablando de la parte de comunicarnos día a día, pues solamente practicando, leyendo, podemos transmitir con los demás. Entonces, el cultivarnos todos los días sobre los temas, el reflexionar, el estar en constante preparación nos acercará a poder ser cada vez mejores comunicadores eficientes y oradores en potencia. Gracias. Perfecto, doctora. La siguiente pregunta la hace Lucy BC. Ella comenta lo siguiente: ¿cómo se redacta la oratoria sin ponerse nervioso? Bueno, yo creo que los nervios son parte de la realidad del individuo, ¿no? Empezamos a ser nerviosos desde chiquitos, desde que nos pasan a leer, pero cómo lo controlamos depende de la inteligencia emocional de cada uno de nosotros. Recuperaría el consejo que di, bueno, hay que escribir primero lo que queremos decir, si no tenemos la confianza de decirlo abiertamente. Una vez que nosotros le demos lectura, veremos el orden de nuestras ideas, veremos la claridad con la que le estamos expresando y entonces nos permitirá reescribir. El no tener miedo a hacerlo va a ir poco a poco quitando ese nerviosismo, el practicarlo, el estar en constante capacitación y el buscar estos elementos. Yo fui al primer curso que fui, en ese tiempo tenía 12 años. Agradezco mucho a mis papás que hayan visto esa emoción que tenía por la palabra, que me hayan llevado, pero nunca es tarde para hacerlo. Y hoy con esta herramienta de tecnología encontramos cada vez más opciones para estar en constante capacitación, como hoy lo está haciendo la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli. Perfecto. Te manda saludos Roberto Marco, Kevin Aster Herrera,
Y una pregunta de Yetro Nieto, que además es de nuestros ganadores de los Subsi Phoenix Awards. Felicidades, Yetro. Ya él comenta lo siguiente: la comunicación, entonces, ¿es la capacidad intelectual más importante? Estamos hablando de una educación integral y de una formación integral. La comunicación parte, con el mismo de las habilidades blandas, de todo un entramado que nos permiten relacionarnos con los demás. Yo hablo de la comunicación efectiva en el ranking de los empleadores, que sí forma parte de las más importantes, porque si no logramos comunicarnos, no podemos relacionarnos con los demás. Pero incluso la combinación de habilidad dura y habilidad blanda habla de una formación integral entre el saber ser, el saber hacer. Es complementar toda la parte, pero sí comunicarnos de manera efectiva va a ser fundamental en nuestro día a día y en lo que queremos lograr. Gracias. Perfecto, gracias, doctora. La siguiente pregunta la hace Jessie Guerrero. Ella comenta lo siguiente: ¿qué importancia tienen los gestos en la oratoria? Los gestos nos permiten, cuando van armonizados con el mensaje, darle mayor profundidad a este. Decía, hay gestos que nos ayudan mucho más y hay gestos que deben estar perfectamente listos, ¿no? En el día a día utilizamos diferentes tipos de expresiones en faciales, pero no todas ellas van a acompañar nuestro discurso. Lo que estamos diciendo, y nuestro gesto debe reafirmar aquello en lo que creemos. Por eso creo que cada vez que usamos la palabra debe ser en algo en lo que creamos. Cuando nosotros creemos en el tema, no hay gestos que tengan que inventarse. Los gestos van a ir fluyendo poco a poco. Recuerdo mucho en algún caso en Acambay que me decían, bueno, nada más póngale los movimientos. El niño es muy bueno leyendo, el niño es muy capaz, era un niño. Él ya lee muy bien, pero nada más póngale los movimientos. No se trata de poner movimientos. Si tú no crees en el tema, por eso identificamos a la oratoria como la persona que se pone detrás del atril y empieza a levantar las manos. ¿No? Así, esa es la imagen más que tenemos de la oratoria, cuando la oratoria es una posibilidad de poder hablar con todos, tenemos oradores muy capaces que no los veremos en traje, pero que son capaces de comunicar la idea. Entonces sí creo en el gesto que reafirme lo que digo, pero en el gesto natural y en el gesto que tú como persona utilices día a día. Gracias. Paso de finales por parte de nuestra rectora, la maestra Lizeth Plata. Yoyita Jaimes comenta lo siguiente: sin duda alguna, el que sabe, sabe. Esta ponencia ha sido una invitación a practicar el arte de la palabra y la persuasión independiente del área, independientemente del área en que nos desempeñemos. No podremos negar que la doctora es una oradora innata, una política que inspira. Me gustaría que nos diera 3 tips clave para hablar en público. Gracias y bendiciones. Felicidades. Muchas gracias, Yoyita. Bueno, el primero es, prepárate. Siempre ten presente que vas a poderte enfrentar a la posibilidad de hablar. Por eso hay que estar preparado. Respira. Piensa aquello que vas a decir y cómo lo vas a decir para que tenga la fuerza con la que esperas que logre. Y el último es, ten esa pasión para poder compartir tu mensaje. Sin pasión no se puede nada. Y los apasionados logran que el otro entienda cuánto amas lo que estás diciendo y cuánto amas lo que estás haciendo. Por eso, prepárate, ten el cuidado de cómo lo dices y sé apasionado de lo que haces. Gracias. Perfecto, doctora. Pues muchísimas gracias. Ahora damos paso a los comentarios finales, no sin antes agradecerte tu ponencia el día de hoy. Y adelante, por favor, maestra Lizeth, con sus comentarios. Muchísimas gracias, doctora Bárbara. En verdad, creo que para todos los que somos apasionados de la oratoria, fue una conferencia en la que nos diste muy buena. Me encantó mucho que retomaras el tema que lo acabas de mencionar hace un par de minutos,
Muchas veces pensamos que la oratoria es subirse al atril y empezar a balbucear con las manos y empezar a decir y un discurso político, y la oratoria va más allá de todo eso, ¿no? En verdad, muchísimas gracias por tu participación, nuestro reconocimiento, que sea la primera de muchas. Digo, obviamente la oratoria es una parte de tu vida, como bien lo has dicho, empezó como un hobby y hoy es tu día a día, ¿no? Pero sabemos que capacidad hay para otros temas más, y esperemos sea muchos más los temas y las visitas que nos hagas a esta tu universidad. Y nada más, cerrando algunos puntos que me gustaría mencionar de lo que se ha estado comentando en el día de hoy. Sí, bien lo decía la doctora Bárbara, la oratoria no la tenemos que ver como algo separado. Al final del camino, la parte fundamental que tenemos los seres humanos es la comunicación, y la comunicación la debemos entender como la comunicación verbal, pero muchas veces es más importante la comunicación no verbal, entendida como muchas de sus preguntas por los gestos, entendido por las ropas, los colores, obviamente los ademanes que podamos tener, el tema de la expresión y la pasión, como bien mencionaba, hay personas que son muy parcas para hablar, y la transmisión a lo mejor no es la más óptima, y hay personas que son extremadamente expresivas, que convencen y nos llevan a captar estas emociones que en un momento determinado podemos tener. Lo importante es que sepamos que el lenguaje, verbal o no verbal, es parte de nuestro día a día, y eso es lo que tendremos que desarrollar y cuidar conforme vayamos desarrollándonos como profesionistas, porque al final del camino, cuando uno llega a una entrevista de trabajo, cuando uno se enfrenta a una situación o cuando uno quiere exponer un proyecto que tiene, el lenguaje es la parte fundamental para convencer o realmente no abrirse a esa puerta. Realmente debemos de ver la oratoria no como un tema de es para abogados, es para politólogos, es para políticos, sino es para todo aquel que quiere lograr abrirse un paso en la vida, que fue de los puntos fundamentales que hoy nos dijo la doctora Bárbara, y que por eso para nosotros es muy importante hacer sensible a nuestros estudiantes de que la palabra convence y abre puertas, y de que la palabra bien expresada, con mucho respeto, con mucha elocuencia, nos puede llegar a concretar aún más que a veces estas expresiones violentas que podemos llegar a tener o que se presentan o situaciones así. De verdad, hay que reflexionar lo importante de la comunicación, y una comunicación siempre, ahora sí que como dicen en la manera del pedir, está el dar, y la comunicación y la oratoria es parte de este arte del lenguaje que tenemos como seres humanos, y que me gustaría que cerráramos con esta reflexión. Doctora Bárbara, muchísimas gracias. Para los apasionados de la oratoria, disfrutamos mucho cómo diste esta conferencia, y esperamos que también haya sido del gusto de las personas que nos siguieron el día de hoy. Gracias a todos los invitados de la doctora Bárbara que hoy nos siguieron en redes, y gracias a todos nuestros maestros, estudiantes y comunidad UPSI-BIS Fénix, que hoy están con nosotros muy atentos. Esperamos haya sido de su agrado, y pues que sea la primera conferencia de muchas que pudieras venir a aportarnos. Y de verdad, muchísimas gracias, doctora, y muchísimas gracias. Y pues a nombre del secretario Gerardo Monroy, de la subsecretaria Maribel Góngora, y bueno, de todo el sector educativo del Estado de México a cargo del licenciado Alfredo del Mazo Maza, muchísimas gracias a todos. Seguimos en comunicación, y pues que sea la primera de muchas más. Los invitamos a toda la comunidad universitaria a que participen con nosotros, a que si tienen algún punto también lo manden a las redes sociales, o bien en un momento determinado al vínculo con la jefatura de vinculación y educación continua, para saber qué temas más les gustaría estar escuchando y participando en estos webinars que hoy comenzamos, y que traemos ahí algunos temas de su interés, pero sí nos gustaría que ustedes como comunidad universitaria nos dijeran qué más quieran, qué les acercamos y qué requieren para que sigamos retroalimentando esta comunicación que tenemos con todos ustedes. Muchísimas gracias, muy buen día, y seguimos en comunicación. Muchísimas gracias, maestra. Pues ya para finalizar, agradecer a todos nuestros invitados, a nuestra ponente, recordarles que en el Departamento de Vinculación y Extensión Universitaria tenemos el taller gratuito para todos nuestros estudiantes y profesores de oratoria, el cual los que se quieran inscribir, por favor, manden un correo al siguiente, que es el de cultura
deporte@upsi.edu.mx. Ahí pueden mandar una solicitud, los inscribimos al taller, y precisamente ese taller es para esto, seguir con habilidades 4.0 para la industria 4.0. Necesitamos prepararnos para un mejor futuro, y el futuro es ahora. Excelente tarde, comunidad Fénix. Muy buena tarde a todos.